Muy bien, alumnos, tengan ustedes buenos días. Esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. En la última clase se estuvo trabajando acerca de la cadena alimenticia. Estuvimos trabajando acerca de qué tipo de organismos se encuentran en los ecosistemas y ahí hablamos acerca de los organismos productores, por ejemplo las plantas. Se habló también de organismos consumidores, donde mencionamos a aquellos que son herbívoros, que van a consumir las plantas, por ejemplo, y organismos carnívoros, ¿no? Que van a consumir, van a alimentarse, van a comer, por ejemplo, a organismos herbívoros. El tercer punto después de los carnívoros, y herbívoros que corresponden a los consumidores, tenemos el caso de los descomponedores, ¿sí? Entonces, en esas relaciones alimenticias que hemos estudiado, hablamos de productores, hablamos de consumidores y punto número 3 son los descomponedores. Los organismos descomponedores son especies muy importantes en los ecosistemas. Vamos a agregar eso. ¿Ya? Son especies u organismos importantes en los ecosistemas. Muy bien. Ahora, ¿por qué son importantes? Estos organismos se van a encargar de alimentarse de otros organismos que no tienen vida. Se alimentan de organismos muertos, restos de materia orgánica animal, se pueden alimentar de pelos, de huesos, de piel, por ejemplo, o restos también de materia orgánica vegetal. Se pueden alimentar de hojas, ¿no? De troncos de árboles putrefactos. Entonces, estos organismos son importantes porque ellos se van a encargar de descomponer la materia orgánica. Van a llevar a cabo una descomposición. Los cadáveres, por ejemplo, de muchos animales no podrían estar reunidos en los ecosistemas sin que alguien lo descomponga. Esa putrefacción de los animales, incluso el mismo ser humano, cuando morimos, tenemos que descomponernos. Al descomponernos, nuestros residuos, esa transformación que se lleva a cabo en los cadáveres, en caso del ser humano, por ejemplo, al descomponernos, esa materia que se obtiene de dicho proceso se debe vertir en el suelo, se debe regresar al suelo para que sirva como una materia utilizable por otras especies, de tal manera que la materia orgánica se esté reciclando. Es que cada ser vivo que en vida toma de la tierra, coge, tiene que devolverlo al momento de fallecer. Es un ciclo importante y necesario. Por eso que la muerte de un ser vivo es un evento necesario. Es necesario que ocurra esto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a observar acá los organismos descomponedores. Entonces, como dice aquí, son organismos importantes en los ecosistemas, ¿correcto? Se alimentan entonces, se alimentan por ejemplo de organismos muertos. Muy bien. ¿Y qué es lo que van a hacer entonces los descomponedores? Vamos a escribirlo por acá. Los organismos descomponedores, entonces acá vamos a colocar descomponiendo la
materia orgánica ahí está, descomponiendo la materia orgánica, lo descomponen aquí, vamos a ver, a materia inorgánica. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esta materia inorgánica, ¿ya? Esta materia inorgánica va a servir, será utilizable, será utilizado por organismos, por ejemplo, productores, como las plantas. Entonces, al enterrar un animal fallecido en nuestro jardín, los organismos que se encuentren en el suelo se van a encargar de la descomposición de este cadáver. Su materia orgánica se va a convertir en inorgánica. Puede ser algunos minerales que se obtengan de ese animal, de ese cadáver, ¿sí? Compuestos nitrogenados, por ejemplo. Y estos residuos o estos productos inorgánicos pueden ser absorbidos por las plantas a través de sus raíces. Puede servir como un abono, por ejemplo, los cadáveres. Entonces, parte de la materia orgánica que en vida tuvo este cadáver será convertido y será utilizable por otro ser vivo, que por ejemplo, una planta. ¿Entienden? Entonces, en el ciclo de la vida todos estamos interconectados. Nadie escapa a esa regla de un ciclo continuo. ¿Sí? Entonces, la materia orgánica es convertida a materia inorgánica, utilizable por otros organismos. Muy bien, eso es lo que deben ustedes recordar. Ahora, ¿quiénes son organismos descomponedores? ¿No? Vamos a ver acá entonces ejemplos. Vamos a poner acá algunos ejemplos de quiénes son descomponedores. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, como organismos descomponedores a las bacterias, por ejemplo. Las bacterias. Ahí están, ¿ven? Entonces podemos observar aquí, ¿no? Las bacterias. Podemos encontrar acá también a los hongos. Ahí está. Entonces, principalmente, entonces, los hongos y las bacterias son organismos descomponedores. Así que su importancia es vital en los ecosistemas. Ellos van a ayudar a la descomposición, ¿sí? Van a ayudar a la descomposición justamente de estos restos orgánicos. Deberán ser convertidos en restos inorgánicos para que sean utilizables por otros organismos. Ahí está bien claro en la pizarra. Ahí se está observando para que puedan anotar. Muy bien. Muy bien. Ahí está entonces. A ver. Que esté bien la imagen. Vamos a ver ahora las cadenas alimenticias. Las cadenas alimenticias, cuando hablamos de una cadena, estamos hablando de una secuencia. Una secuencia en la cual vamos a observar qué organismos comen a otros y son comidos a la vez por otros organismos. Las cadenas alimenticias también se les conoce como cadenas tróficas. ¿Ya? Entonces acá le colocamos, lo resaltamos por acá, cadenas alimenticias, o también se les conoce como cadenas tróficas. Entonces, como dice acá en la pizarra, ¿sí? Las cadenas alimenticias o tróficas, ¿ya? Representan una secuencia de organismos, dos puntos, aquí, de organismos de quién se come a quién.
bien fácil para que se entienda ahí, de quién se come a quién. Ahí está. De quién se come a quién. Eso es básicamente lo que va a representar una cadena trófica o cadena alimenticia. Aquí lo que vamos a observar que un organismo, ¿ya?, come a otro organismo y es comido a su vez por otro. Esto es muy importante reconocerlo, reconocer la secuencia que vamos a estudiar, ¿no? Reconocer esa secuencia de quién come a quién y quién es comido por otro y relacionarlo con las relaciones alimenticias, cuando hablamos de los productores, los consumidores y de los descomponedores. Para poder explicar esa cadena alimenticia, vamos a iniciar un ejemplo como se ve acá en pizarra. Acá estamos observando, por ejemplo, una planta, ¿sí? Una plantita que sería justamente un organismo de qué tipo, productor o consumidor, productor, ¿no? Porque es el que va a llevar a cabo la fotosíntesis. Este organismo que es productor sirve como alimento para este organismo, para este insecto, que ustedes pueden observar es una mariquita. O sea, este insecto se va a comer algunas partes de esa planta y podríamos considerarlo pues como un insecto fitófago, ¿no? Fitófago que consume justamente las plantas vegetales. Sería esto análogo como en el caso del cuy y del caso del conejo, ¿cierto? Miren, y más arriba tengo un sapo, ¿eh? Y el sapo, por ejemplo, se alimenta de los insectos. Se alimenta atrapando a los insectos. Entonces se puede observar siempre en las películas, en los videos que pueden ver por internet, que muchas veces el sapito con su lengüita captura insectos. Entonces miren, ¿ah? Acá el sapito va a alimentarse de la mariquita. Pero a su vez, el sapo puede servir de alimento, puede ser cazado por una serpiente. ¿Ven? Y cuando una serpiente fallece, muere, entonces tiene que descomponerse. Va a quedar puro esqueleto. Y para eso tenemos a los hongos, ¿no? Por acá está un honguito, ¿no? Ahí está el honguito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la forma como se alimentan los organismos en los ecosistemas nos permite, a su vez, observar una cadena alimenticia entre ellos, entre cada uno de esos organismos, en la cual involucra productores, consumidores y los descomponedores. Entonces aquí en este ejemplo vamos a subrayar por acá.
Muy bien. Entonces estamos aquí haciendo las rayitas. Muy bien. Entonces, para poder explicar nuestra cadena alimenticia, vamos a observar que existen varios eslabones o varios pisos o niveles. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de un primer nivel, un primer eslabón, segundo nivel, segundo eslabón, tercer eslabón, cuarto eslabón, quinto eslabón. En una cadena alimenticia, entonces, la materia y la energía va a estar siendo llevado de un lugar a otro, o de una especie a otro, de un nivel a otro. Entonces, a ver un momento. Muy bien. Vamos a iniciar aquí con el primer nivel. Muy bien. Entonces, este primer nivel, o también conocido como primer nivel trófico, aquí vamos a ubicar a los organismos que son productores. Entonces, por esa razón acá escribo entonces los productores. Como ustedes saben, los productores son aquellos organismos que van a llevar a cabo la fotosíntesis. Eso es justamente lo que hemos estudiado para nuestro nivel correspondiente a quinto y sexto de primaria. Podemos citar aquí como ejemplo a justamente las plantas, ¿no? Vamos a ver aquí. Las plantas, ¿no? Esta planta. Nos ubicamos, subimos a otro eslabón, a otro intermediario, donde va a ser llevada la materia y energía de un organismo a otro. Entonces acá le vamos a colocar, escribimos el segundo nivel. Ahí. Muy bien. En este segundo nivel, entonces aquí vamos a observar, un momentito, que justamente esta planta, ¿ya?, va a servir ahí como alimento. Ahí está. Ajá, ¿me pueden ver ahí? Va a servir de alimento para justamente la mariquita. Me hago un costado porque puedan ver la imagen, ¿sí? Se puede apreciar, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta flechita nace del organismo en el cual sirve como alimento y apunta, la flecha apunta al organismo que será el que comerá, el que comerá, ¿no? Entonces nace del organismo
que servirá como alimento. Y termina la flechita de la punta en el organismo que comerá a ese primer organismo. ¿Está bien? En este caso la mariquita, el insecto come a esta planta. Entonces ahí está la flechita indicando. Entonces, acá vamos a colocar, en este caso, a un consumidor. Ahí está. Tenemos acá consumidor. Muy bien. Ahí está, para que se observe, para que puedan ir copiando. Muy bien. Entonces, este consumidor, que obviamente ya sabemos nombre de ese consumidor, está dentro de los consumidores, eso lo entiende, se le denomina consumidor primario. Este primer consumidor se le llama consumidor primario. ¿Ya? Y ustedes en su cuaderno van a colocar que ahí están los herbívoros, que ya lo hemos visto. Pero sin embargo, aquí observamos que nuestro sapo, ¿sí? Nuestro sapo, este anfibio, servirá como alimento, mejor dicho, se alimentará cazando a estos insectos. Entonces nace otra vez la flecha y nuestra flechita va a nacer, miren, de la mariquita y termina señalando, apuntando al sapo. Ahí está, ¿ven? Nace de aquí de la mariquita, la flecha, y termina señalando al organismo que comerá a este primero, que en este caso sería, entre los dos el primero sería este insecto. Entonces aquí estamos pasando a otro nivel. Vamos a ver tercer nivel trófico. Este tercer nivel, entonces, hablamos acá de otro consumidor, que le vamos a llamar consumidor secundario. Ahí está. El consumidor secundario corresponde entonces aquí en profesor a los carnívoros. ¿Ya? Vamos a poner un poco más arriba el término para poder escribir el carnívoro. ¿Ya? Un momentito. Ahí está. Entonces estamos hablando aquí de estos carnívoros. Ahí está. Animales carnívoros. Muy bien, entonces estos animales carnívoros, para otros ejemplos serían, podría ser un zorro, por ejemplo, un lobo o un zorro, podría ser que case un conejo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entienden? El conejo se alimenta del pasto, ¿no? De las plantas. Entonces aquí estamos hablando de ese animal carnívoro. Sin embargo, nuestro sapo puede servir de alimento para una serpiente. La serpiente puede cazar al sapo. Entonces tenemos aquí otra flecha que va a nacer de nuestro sapo y apuntará hacia la serpiente. Ahí está. ¿Ven? Y estamos hablando acá de otro consumidor que se encuentra en el cuarto nivel. Aquí, cuarto nivel. En este cuarto nivel también tenemos otro consumidor. Le llamamos ahora consumidor terciario.
Ahí está, consumidor terciario. Entonces, el consumidor terciario, ustedes pueden apreciar aquí, también será otro carnívoro. Por eso le vamos a colocar acá el nombre. Escribimos carnívoros. Pero aquí estamos hablando de un carnívoro que se les conoce, a estos carnívoros se les suele conocer como superdepredadores. Porque a los consumidores secundarios que corresponden a carnívoros también se les conoce como depredadores. Y los depredadores que se comen a otros depredadores tendríamos ahí a los superdepredadores, que también es usado, ¿sí? El término superdepredador también se le puede utilizar. Si no, para ustedes, para que entiendan, cuando hablamos de carnívoros, de un tipo de consumidor terciario, podemos hablar de aquellos carnívoros que comen a otros carnívoros. Entonces por acá vamos a colocar una señalización, por aquí. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, acá vamos a escribir que se está hablando acerca de los consumidores. Acá tengo consumidores. Vamos a escribirlo un momento. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. Entonces, aquí en el segundo, tercer y cuarto nivel tenemos a los organismos consumidores. Ahora, cuando muera esta serpiente, cuando fallece, entonces también será justamente descompuesto. También puede morir cualquiera de ellos, por si acaso, sino que por acá se entiende. No es que el profesor el acá no se muere también. El sapo puede morir y también tiene que ser descompuesto. ¿Correcto? Si no está la serpiente, el sapo muere, acá me pasaría a ver quién lo descompone el sapo, quién se alimenta de él, y sería justamente el hongo. Pero para entender este ejemplo extenso, para que ustedes lo puedan entender, estamos siguiendo esa secuencia. Ahora, dicha serpiente, cuando fallece, entonces su organismo, ya muerto, el cadáver, será descompuesto por bacterias y por los hongos. Y ahí está la otra flecha, ¿ven? Ahí está. Indicando que servirá de organismo, servirá como materia de descomposición para este otro que sería el hongo. Y también las bacterias, ¿no? También podemos poner en bacterias. Tenemos ahora entonces un quinto nivel. Acá está entonces el quinto nivel. ¿Ven? Entonces en este quinto nivel vamos a colocar aquí a los descomponedores. Tenemos aquí entonces a los descomponedores. Muy bien. Entonces, está bien explicado. Vamos a repasar otra vez. En el primer nivel trófico tenemos a los organismos productores como las plantas. En nuestro caso fue justamente una plantita, ¿sí? Luego esta planta sirve como alimento para los insectos, por ejemplo, con la mariquita. La mariquita ya es un consumidor, pero se encuentra en el nivel trófico llamado segundo nivel, ¿sí? Y en este segundo nivel trófico, él sería un consumidor primario que se está alimentando de dicha planta. Ahora, la mariquita sirve como alimento
para otra especie, que es el sapo. El sapo estaría atrapando a la mariquita con su lengua, por ejemplo, y el sapo ahora sería un organismo del tercer nivel trófico, llamado consumidor secundario, porque el consumidor primario fue la mariquita. Recuerden que aquí corresponden los herbívoros. No le he puesto aquí por el espacio, pero ustedes en su cuaderno deberán colocarlo herbívoros. Ahora, las serpientes pueden cazar a un sapo, ¿no? Lo muerde y le inyecta el veneno. Se lo come. Y este organismo estaría en otro eslabón, en otro nivel, superior, cuarto nivel. Consumidor terciario, que es carnívoro. Porque este carnívoro ya se va a comer al otro carnívoro que fue el sapo. Cuando fallece el animal, su cuerpo descompuesto, obviamente por los descomponedores que involucran principalmente bacterias y hongos, ¿no? Ya que es el hongo. Entonces, para poder construir mi cadena alimenticia, vamos a poner, por ejemplo, aquí, colocamos planta, miren, planta. Puedo escribir después insecto, en este caso la mariquita. Pongo acá sapo, pongo un costado serpiente, y después el hongo. Ahí está. Puedo representarlo de forma horizontal y señalar con flechas. La planta sirve de alimento para el insecto. En el caso del insecto, ¿quién fue? La mariquita. El insecto sirve de alimento para el sapo. El sapo sirve de alimento para una serpiente. Ahí está. ¿Ya? Miren las flechas. Ahí. Y la serpiente sirve de alimento para el hongo que lo descompone cuando ese fallece. Entonces aquí tengo una secuencia de una cadena alimenticia, en la cual voy a colocar otra vez por acá. Primer nivel, escribo segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y acá quinto nivel. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya, hemos terminado aquí entonces con esta parte. ¿Sí? Ahí está la pizarra para que puedan copiar alumnos y entender bien claro los niveles y los organismos que intervienen en cada nivel.